La primera pregunta es: ¿a qué pacientes se les debe realizar una tomografía computada de cráneo? Pues básicamente son los criterios que da el ETLS, pero la guía que se está adoptando es un poquito más amplia de espectro. Habla de fractura de cráneo clínica o radiológica. Eso asume que estamos recibiendo un paciente que tiene una evidencia en una radiografía de cráneo de una fractura que probablemente se le tomó en una institución de donde nos están derivando. Si somos estrictos, la radiografía de cráneo no se debe usar para el trauma de cráneo, pero pues él lo está planteando ahí y pues así está la guía. Signos de fractura de cráneo, ya sabemos: signo de mapache, signo de Battle. El signo de mapache es algo que se produce casi de inmediato, muy pronto, primeras horas. No es el paciente que se golpea hoy y dentro de 4 días está con los ojos así. Casi siempre ese es un paciente que tiene un trauma en los tejidos blandos, ¿sí? Pero el hecho de que tenga equimosis periorbitaria bilaterales, eso sugiere que de equimosis periorbitarias pronto, dentro de las primeras horas del trauma, está relacionado con el hecho de que efectivamente tenemos una fractura de base de cráneo. Doctor, y si es una sola, también. Yo no lo excluiría el hecho de que sea bilateral. Caída del Glasgow de por lo menos un punto. Déficit neurológico focal, vómito persistente, mayor o igual a 2 episodios. No hace aclaración de si es en proyectil o no. De hecho, eso para efectos prácticos es irrelevante, porque se ve con frecuencia que la definición de vómito en proyectil no está clara. Entonces es mejor ser amplios para abarcar, para hacer un screening mayor de pacientes. Pacientes que hayan sido víctimas de atropellamiento. Por supuesto que pacientes que tengan historia de coagulopatía, aquí la clínica de láser llegan con mucha frecuencia. Paciente con intoxicaciones. Paciente con intoxicaciones, los vemos todos los días en el servicio de urgencias, ¿no? Borrachito, no sé qué, borrachito. Márgale un taco, que ese paciente tiene una epidural, ese es el borrachito que no se despierta, que se le puso su destrozo y todo lo que ya sabemos hacer en el ámbito de urgencias, y resulta que siguió intoxicado. El paciente tiene un problema neurológico muy probablemente. Cualquier cosa que se parezca a una confusión, la pérdida del alertamiento, la amnesia retrógrada o anterógrada, edad mayor o igual a 60 años, cefalea intensa, visión borrosa, diplopía y caída de altura mayor de 1.5 metros. Eso yo lo tomaría con un poquito de pinzas, pero pues la guía es así. Respecto al tema de quiénes pacientes deben ser transferidos, como les digo, por ahí quizás no aplica mucho, pero si usted pasa esto para acá, es básicamente cualquier paciente que tenga una indicación de dental. Es un paciente que requiere ser llevado a una institución donde se le pueda atender debidamente. Este es el algoritmo al respecto. Pregunta 2. En pacientes con adultos con trauma craneoencefálico grave, ¿el manejo en un centro organizado de atención de trauma comparado con el manejo en un centro general no especializado disminuye la mortalidad? Recomendación débil a favor de intervención, es decir, sí, es mejor que se lleve a donde se le pueda atender debidamente al paciente, aunque no se ha demostrado con evidencia de que eso en últimas cambie la mortalidad global de los pacientes. Por ahí sí de manera individual, pero en forma global de población, por ahí. Pregunta número 3. En pacientes adultos con trauma craneoencefálico grave, ¿la intubación orotraqueal prehospitalaria comparada con intubación orotraqueal en un servicio de urgencias disminuye la discapacidad neurológica o la mortalidad evaluadas a los 6 meses? Pues inclusive la guía da las recomendaciones de la dosis de los medicamentos. Si el paciente tiene hipotensión, ¿sí?, o es un paciente mayor de 60 años, desaconsejan el uso de las dosis plenas, sino uso de dosis a la mitad de lo regular. Pero pues como les digo, por ahí me parece que esta pregunta de la guía no da lugar a la institución donde nos encontramos. En pacientes adultos con trauma craneoencefálico grave, el uso de soluciones en reanimación hipertónicas al 7.5% en la atención prehospitalaria comparado con el uso de isotónicas. Bueno, volvemos al tema de la atención prehospitalaria. Por ahí no se cuentan con las 40 ampollas de natrol en una ambulancia de traslado básico, que es el que se puede encontrar al paciente. Entonces nadie se va a tomar la molestia de preparar la solución, nadie la lleva preparada, eso tiene unas vigencias muy cortas, de que la solución se echa a perder si no se usa en horas. Entonces por ahí me parece que eso es difícil de implementación y pues tampoco da lugar para el caso de la clínica.
Pero por ahí sí, el algoritmo, ¿no? Porque fíjense que el algoritmo que plantea la guía habla de hipertensión endocraniana refractaria y bueno, que por ahí no tiene mucho que ver, pero sí, es importante ya hablar de la determinación de la refractariedad. Ese es un tema que desde el punto de vista de Brain Trauma Foundation, eso todavía no está claramente determinado. Hay unas recomendaciones que se aproximan a lo que tiene la guía, pero no hay consenso amplio al respecto. Se da la recomendación, pero es una recomendación débil de todas formas en determinar qué es hipertensión endocraniana refractaria, y a lo sumo ya tenemos unas recomendaciones. Años atrás, ¿verdad, José? Que ni siquiera tenemos unas recomendaciones de qué es y qué no es. Entonces, los pacientes con trauma craneoencefálico grave deben ser evaluados en el servicio de urgencias por el profesional de neurocirugía. Como le digo yo a los pacientes, el paciente recién el trauma, el neurocirujano es muy importante, recién el trauma y lo próximo recién. Posteriormente nosotros por ahí, aunque seguimos siendo parte de la atención, perdemos un poco de relevancia y va siendo el profesional de rehabilitación quien debe entrar a manejar con presteza, con prontitud, con prominencia al paciente. De hecho ya se habla de procesos de rehabilitación desde que el paciente está en la unidad de cuidado intensivo. Entonces fíjense, paciente con trauma craneoencefálico grave, hablan de hipertensión endocraniana medida con presión intracraneal de más de 20 milímetros de mercurio. Quiere decir que es recomendable desde esta guía, y si nos vamos al Brain Trauma Foundation, igualmente la medición de presión intracraneana en los pacientes con trauma craneoencefálico grave. ¿A qué se llama refractaria? Que el paciente tenga más de 25 por más de 5 minutos. Antes se hablaba de 6 horas, ahora 5 minutos. 5 minutos, un lapso muy breve. Quiere decir que esto es un proceso muy dinámico y que tenemos que estar tratando al paciente las primeras horas encima de él y tomar decisiones pronto, rápido, porque tiempo es cerebro. Si el paciente no tiene la presión intracraneana elevada, dejémoslo quieto, bajo sedación, disminuir el consumo metabólico de oxígeno a nivel del cerebro, y pues vamos vigilando la evolución del paciente. Si el paciente está hipertenso, tenemos que manejarlo, bueno, no hipertenso, con una presión arterial de más de 90 milímetros de mercurio, el paciente deberíamos manejarlo con manitol o con soluciones hipertónicas. Si el paciente está con presiones arteriales de menos de 90 milímetros de mercurio, el paciente debe ser manejado preferiblemente con soluciones hipertónicas por una razón puramente fisiológica. Si me preguntan a mí, hipertónicas siempre, por la misma razón de que debemos asegurar la perfusión del cerebro del paciente, y por ahí con el manitol se conoce desde hace mucho tiempo, de hecho una época en que estuvo absolutamente proscrito y se perdió de vista completamente, precisamente por el hecho de que el manitol altera la rheología del eritrocito, de la entrega del oxígeno a nivel del tejido cerebral, que pues es lo que nos ocupa el día de hoy, y pues puede tener afectación, y se conoce que eso está relacionado sobre todo con el hecho de la cantidad de perfusión efectiva del tejido. Se le aplica un bolo 12 c por kilo de solución salina hipertónica o de manitol al 20. ¿Listo? Disminuyó la presión, continuamos en observación. Si no disminuyó, se puede repetir un bolo a los 10 minutos. Si disminuyó la presión, podemos manejarlo de manera expectante. ¿Pero qué es expectante? Seguir mirando, sí. Eso cambia, se mantiene, o el paciente vuelve a retomar las cifras elevadas. Si el paciente tiene cifras elevadas persistentemente, hay que tomar indicaciones casi siempre quirúrgicas. En pacientes adultos con trauma craneoencefálico grave e hipertensión intracraneana, el uso de solución hipertónica al 7.5 comparado con manitol como terapia hiperosmolar inicial disminuye la mortalidad al alta hospitalaria. Entonces, pues, lo que hablamos del algoritmo, y sobre todo, pues inclusive me dan la recomendación de cómo preparar las soluciones. Se considera que el uso de manitol al 20% debe realizarse solo en pacientes normotensos con presión arterial sistólicas mayores a 90. Es decir, pacientes que están en shock, por ahí no. Y de la guía va de la mano con las guías de politraumatismo que insisten en el manejo de soluciones hipertónicas, ¿sí? En pacientes que están en shock. Por ahí los pacientes con trauma craneoencefálico grave no necesariamente están en el escenario de politraumatismo.
De hecho, en nuestro ámbito local, no es frecuente que el paciente con trauma craneoencefálico grave esté en un escenario de politraumatismo y menos aún en la clínica, desde lo que percibimos. ¿Sí? Es un paciente que casi siempre tiene solo la lesión craneoencefálica. Esos pacientes de por sí no suelen estar choqueados por una razón puramente fisiológica. Entonces, la tendencia es que se podrían usar ambas, pero la recomendación es clara. En pacientes adultos con trauma craneoencefálico grave y hematoma subdural aguda con indicación quirúrgica, la cirugía de drenaje temprana antes de 4 horas comparada con la cirugía tardía disminuye la mortalidad hospitalaria. No es súper claro que se mejore la mortalidad a nivel estadístico, pero a mi modo de ver, la indicación es que aunque la recomendación es débil, aunque la evidencia no es fuerte, es débil, se prefiere hacer la cirugía tempranamente con intención de tratar. Lo mismo para efectos del hematoma epidural, que aunque la evidencia con esta es mucho mejor, igual se toma porque en últimas se deben tomar acciones en el paciente con intención de tratar. Con edema cerebral se habla de 24 horas, pero igualmente, si usted determina que el paciente con edema cerebral tiene una hipertensión intracraneal refractaria, lo que tiene que hacer es tratar y no esperar que se cumplan las 24 horas y de manera expectante. Entonces, el algoritmo. Paciente con trauma craneoencefálico grave, según los hallazgos, se arranca con el hematoma subdural porque pues, es la lesión más preocupante realmente. Y como les decía cuando estábamos en las clases, por ahí no, el hematoma subdural es el importante. El hematoma subdural lo que es un reflejo de que hay una lesión mucho más grave dentro del paciente. ¿Listo? Entonces, si el paciente tiene un hematoma subdural con indicación quirúrgica, espesor de más de 5 milímetros, desviación de la línea media y colapso de las cisternas de la base, es un paciente que debe llevarse a cirugía. ¿Qué cirugía? Bueno, eso ya lo determina el que lo pega. No tiene un subdural, pero tiene un epidural y tiene indicación quirúrgica, más de 30 cc de volumen, o tiene más de 5 milímetros de desviación de la línea media. Por favor, pegue el paciente. ¿Qué es desviación de la línea media? Bueno, eso es otra charla, porque veo inconsistencias en determinar qué es exactamente la desviación de la línea media. No tiene ni lo uno ni lo otro, pero tiene edema cerebral. Bueno. Entonces hay que adaptarse a la recomendación que vimos respecto a edema cerebral. Si no tiene ninguna de las anteriores, pues el paciente es de manejo puramente médico y espera. En pacientes con trauma craneoencefálico grave manejados en unidad de cuidado intensivo, la sedación con propofol comparada con sedación con midazolam disminuye la discapacidad neurológica o la mortalidad evaluadas a los 3 meses luego de la lesión. La recomendación de la guía es empiece con midazolam, ¿sí? Excepto que haya una alergia conocida o que simplemente no se pueda, bueno, pues, administremos la sedación con propofol a las dosis como la sugiere la guía. Lo único es que con el propofol, como ustedes saben, pues el evento anestésico pues es una dosis, se mantiene, es poco, durante un poco tiempo, entonces no hay tantos riesgos respecto a las complicaciones de la administración del propofol ni a la reacción por el uso del propofol, que es hipercalemia, arritmia cardíaca, acidosis metabólica, que eso puede conllevar con la muerte del paciente. Entonces lo que recomienda la guía es que si el paciente va a recibir la administración de infusión de propofol para sedación, se debe tomar una muestra de triglicéridos y comparar a las 24 horas. Si el paciente tiene menos de 350 de triglicéridos, continúe tranquilo haciendo controles cada 72 horas. Si el paciente tiene más de 350 y persiste en segunda muestra, lo que debe hacer es cambiar el patrón de manejo. Este es el algoritmo de lo que básicamente hablamos hace un rato y pues bueno, inclusive las dosis vienen claras en la guía. En pacientes adultos con trauma craneoencefálico grave manejados en cuidado intensivo, la tromboprofilaxis con heparina de bajo peso molecular comparada con la tromboprofilaxis con heparina no fraccionada disminuye la presencia de eventos tromboembólicos y mortalidad en el alta hospitalaria. Este algoritmo me parece muy importante y fíjense que la guía recomienda por donde se asuma el algoritmo, independiente de lo que tenga el paciente, si está recibiendo transfusiones, si tiene escala de Glasgow A, B, C, independiente, mire que todo el algoritmo va para acá. Colocar
sistemas de compresión neumática a través de medias. Se debe dar además tromboprofilaxis. A mí afortunadamente no me tocó la época del miedo a la tromboprofilaxis, pero sí supe que eso existió. La tromboprofilaxis se hace tan pronto se puede. Día siguiente de la cirugía, día siguiente del trauma, tenemos claro que el paciente no tiene una alteración del perfil de la coagulación, de una vez iniciar tromboprofilaxis. Recomiendan dosis de 30 heparina de bajo peso pulmonar, enoxaparina particularmente 30 miligramos subcutáneo al día, o aplicar dependiendo la otra heparina de bajo peso, que hay unas que se manejan por unidades y otros miligramos. ¿Se le puede dar profilaxis? No, bueno, póngale medidas de compresión. Y si se le puede dar, en cambio también. En pacientes adultos con trauma craneoencefálico grave manejados en la unidad de cuidado intensivo, la terapia guiada con monitoreo de presión intracraneana comparado con el manejo sin monitoreo disminuye la mortalidad hospitalaria. Realmente, como dice aquí abajo, la recomendación es muy débil a favor de la intervención con una calidad de evidencia muy baja. La cantidad de complicaciones que tienen los monitoreos de presión intracraneana hacen que sea muy poco popular en la opinión de algunos colegas. Eso no es acá, global. Estamos hablando de una cosa global. Si me preguntan a mí, yo siempre la pongo. Inclusive cuando el paciente tiene craniotomía descompresiva. Doctor, ¿por qué? Si igual usted ya no le va a hacer nada más. Puede ser el pensar. Sencillo, porque yo tengo que dirigir el manejo de las soluciones hipertónicas del paciente. Porque las soluciones hipertónicas tienen efectos deleterios, generan complicaciones, generan alteraciones hidroelectrolíticas que pueden ser sustancialmente graves en los pacientes, y el manejo de estas me puede afectar deleterio el curso de la evolución del paciente. Entonces yo necesito que estar atento a la presión intracraneana del paciente para saber si tengo que estar haciendo intervenciones adicionales o no. Puede que con la craniotomía descompresiva el paciente tuvo suficiente, no requiere terapia hiperosmolar. Qué bueno, mejor, entre menos haya que hacer el paciente, mejor, porque como les digo, las terapias hiperosmolares, manitolo, hipertónica, tienen efectos deleterios y pueden traernos complicaciones. Entonces, para mí, si me preguntan a mí, sí o sí, y la recomendación de la guía es que sí, aunque el nivel de evidencia es malo. ¿A quiénes hay que ponerle monitoría de pico? Todo paciente con trauma craneoencefálico grave o un paciente que usted no le pueda monitorizar. Pacientes que fueron a la parotomía y tienen evidencia de trauma, son pacientes que en teoría no les deberían poner una PIC si es que no tiene TAC. Tiene evidencia de trauma externo en cráneo y no se le alcanzó a hacer TAC porque no se llegó a eso. ¿Sí? Hay pacientes que su lesión abdominal es muy evidente y no se puede llegar a ese proceso en el proceso de atención del trauma. Entonces hay que, en teoría, ponerle una monitoría PIC. Si se logró hacer el TAC, pues revisemos el TAC y vemos si amerita o no, y ya eso queda a juicio de la persona. Pero la recomendación es que es mejor ponerla sobre todo en trauma craneoencefálico grave. Por lo que le digo, por intención de tratar. La última pregunta es: pacientes adultos con trauma craneoencefálico grave manejados en la unidad de cuidado intensivo, el enfriamiento selectivo de la cabeza comparado con el no enfriamiento selectivo de esta disminuye la discapacidad neurológica y la mortalidad alta hospitalaria. La recomendación es no hacerlo a menos que tenga los dispositivos diseñados para hacer el enfriamiento. Son unas cintas, honestamente yo no los conozco en vivo y en directo, pero son unas cintas que se colocan alrededor de la cabeza del paciente y que están a 4 grados centígrados para eso, pero realmente yo nunca las he visto. En la vida cotidiana nunca las he visto. De lo contrario, si no se hace, pues no. Fíjese que hablan de enfriamiento de la cabeza, no hablan de los procesos de hipotermia, que son como los más conocidos, de echarle por las venas del agua fría, ¿no? Que, bueno, eso por ahí no hace parte de la recomendación. Si no se tiene el dispositivo, pues simplemente manéjalo por lo que quiera.